Bueno, ahora Luis nos va a resumir el libro de Efesios. Bien, adentrándonos al libro de Efesios, vamos a encontrar unas conjeturas muy, pero muy relevantes. El capítulo 1 nos habla acerca de que Dios ha predestinado un pueblo. Tiene en sí mismo la designación de hacer de su voluntad una operatividad muy determinista. Se dice que fuimos escogidos en Cristo según el puro afecto de su voluntad. Vamos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y todo depende de Dios, enteramente de aquel que ha hecho todo eso desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí está. El escritor vendría a ser Pablo, aunque esto ha sido cuestionado dentro de los estudios histórico-críticos del Nuevo Testamento, ya que algunos señalan que no puede ser Pablo y que se puede presentar otro tipo de autor o autores inclusive. Asumiendo que fuera Pablo, este se presenta como un esclavo de Jesucristo, como un servidor, y viene a comunicar el mensaje de la verdad de Dios el Padre, el cual desde antes de la creación del mundo ya había predestinado un plan, ya había predeterminado un pueblo, ya había ejercido soberanía y también destilado todo el hilo de la historia humana. En consecuencia, es Dios el autor de la salvación, es Dios el autor de la fe, es Dios el autor del arrepentimiento, es Dios aquel que hace todo por sus siervos y por sus adoradores. Vemos pues de forma relevante y significativa que la constancia se entrega en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que activamente está accionando todas las cosas que van a ser realizadas. Ya en el capítulo 2 se habla de cómo uno ha sido librado de este mundo, ha sido rescatado del error para ser llevado al Evangelio de Jesucristo, para ser llevado al arrepentimiento. Según estamos en la corriente de este mundo, haciendo las cosas que eran de la carne, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Por gracia sois salvos. Eso es lo que constantemente se enfatiza en esa carta, de que en el fondo la operatividad de la fe es accionada por Dios y es depositada en el creyente. Se dice en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en unión con Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la gracia, no es de nosotros, es un regalo de Dios, y no se da por las obras. Ningún ser humano es salvo por las obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. En el griego es eis, que es para, o sea, indica un propósito particular, un propósito definido, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué razón? Somos hechura suya, creados en unión con Cristo Jesús para producir buenas obras. ¿Pero cuáles son? Las que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí está cómo se exalta la gracia de Dios. En Efesios se exalta a Dios mismo, la salvación, la fe como algo dado por Dios, el arrepentimiento como algo dado por Dios, en base a la dispensación de la gracia. Sin fe es imposible ser del agrado de Dios. Y en el fondo, como señala Filipenses, a los creyentes se les ha concedido no solamente padecer por Cristo, sino también creer en Él. La fe forma parte de los dones del Espíritu, y el creyente es el que tiene los dones del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu que produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, apacibilidad, mansedumbre, fe. Dios nos ha salvado mediante la gracia, y todo eso es en base al sacrificio de Cristo. Y ello es relevante, es significativo, lo es todo en la vida cristiana. Y así con el capítulo 3 y 4 nos siguen plasmando toda esa gran soberanía de Dios, toda la implicación que tiene el Evangelio en la vida, en el mundo, en los demás y también en el pecado.
El creyente es movido a accionar, es movido a vivir y a buscar la dependencia de Dios, y siempre reconociendo que ha sido rescatado para vivir para Dios. Ya el libro de Efesios capítulo 5 nos habla acerca de la armadura del creyente. Estando puestos la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, toda la armadura completa para que podamos resistir las acechanzas del diablo, los dardos del enemigo. Se prefigura todas las características espirituales como aquello que nos hace estar firmes ante el diablo, ante el mundo. Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tal motivo deben estar todos puestos en la armadura completa de Dios, completa, todo. Y así se puede resistir al diablo, se puede aguantar y soportar firmemente. Si uno no tiene el casco, si uno no tiene puestos, calzados los pies con el apresto del evangelio, no va a poder resistir, no va a poder mantenerse. Está saliendo a la guerra sin nada, prácticamente desnudo, a enfrentarse con enemigos armados, y eso es una derrota terrible y mortal, mortífera. El creyente debe siempre estar armado, protegido, para que pueda ir a la batalla con coraje, poder y todo lo necesario para vencer, ya que en Cristo somos más que vencedores. Y así pues, Efesios llega a plasmar cómo la fe nos lleva a formar parte del pueblo de Dios, cómo la gracia nos hace estar en la disposición de poder abrazar el evangelio, de poder beneficiarnos de la salvación, de cómo en el fondo Dios ha predestinado un plan, Dios tiene un pueblo, y todo eso se designa por el puro afecto de su voluntad. En el fondo el creyente debe perseverar, debe moverse según la operación de Dios, debe resistir la apostasía y debe ponerse toda la armadura completa para que pueda resistir al diablo y a los enemigos de Dios. En el fondo hay que entender que no tenemos una lucha principalmente contra los seres humanos, nuestra lucha es contra las huestes espirituales, dice Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, principalmente es contra huestes espirituales de maldad, principados, potestades, todos esos seres corruptos, maquiavélicos, que solamente buscan destruir a aquel que quiere buscar las cosas de Dios y someterse a la voluntad divina. Por tal motivo hay que estar atentos a estas consideraciones.